Todos los años ocurren desastres por lluvias torrenciales que causan enormes daños. Se piensa que su frecuencia aumentará y que los daños serán enormes debido al impacto del calentamiento global. Según se dice, las fuertes lluvias que asolaron la región oeste de Japón en julio de 2018 causaron los peores estragos de la era Heisei. Además, los aguaceros que trajo consigo el tifón del este de Japón en el primer año de la era Reiwa causaron gravísimos daños en las regiones de Kanto, Koshin y Tohoku. Ya no es extraño que tales desastres ocurran en cualquier parte de Japón. Tampoco es de sorprender que uno mismo se vea afectado por ellos. En este video analizaremos en particular las inundaciones, conoceremos sus características y aprenderemos métodos para proteger nuestras vidas. Para proteger nuestras vidas contra las inundaciones hay que considerarlas como un asunto que nos afecta. Muchas inundaciones suceden tras los desbordamientos de los ríos a causa de las lluvias torrenciales, es decir, el nivel de agua de los ríos aumenta y se empiezan a desbordar. En los ríos hay lugares donde existe el riesgo de que ocurran desbordamientos debido a su forma. Por ejemplo, en los meandros de la corriente, donde convergen los ríos, donde se estrecha un río, en los lugares bloqueados para encauzar el flujo de un río que originalmente serpenteaba. Estos son los lugares donde el peligro de desbordamiento de un río es particularmente alto tras una lluvia torrencial. A fin de prepararse en caso de inundación, es vital saber qué pasa en los ríos que pasan cerca. Echemos un vistazo a la manera en que se desborda un río y cómo se originan los daños. Este es un río que fluye por una ciudad provincial de la llanura. El nivel del agua en los ríos anchos de las llanuras no aumenta de manera tan abrupta como los de las regiones montañosas, pero hay ocasiones en que sigue creciendo incluso después de que ha dejado de llover. Y en las áreas protegidas por terraplenes, los ríos crecidos llegan a alcanzar niveles de agua mucho más altos que los de las casas a su alrededor. Si un río se desborda, o en el peor de los casos, si un terraplén se revienta en estos lugares, una enorme cantidad de agua fluirá de golpe e inundará la ciudad. ¿Qué sucede en ese momento dentro de un edificio inundado? Esta es la planta baja de una casa de 2 pisos. Cuando el nivel del agua aumenta por encima de los 80 centímetros desde el piso, los muebles flotan o se vienen abajo. También las esteras tatami y otros objetos flotan y se vuelve difícil desplazarse por las habitaciones. Si el nivel del agua afuera es más alto que la casa, la puerta de entrada se verá bajo una intensa presión exterior, lo cual dificulta abrirla para salir. El nivel del agua continúa aumentando sin que uno pueda mover los objetos del hogar. Muchas víctimas de inundaciones quedan atrapadas en sus casas y perecen sin poder subir al primer piso para ponerse a salvo. Suponiendo que haya podido escapar de su casa, la ciudad se hallará inundada y el panorama habrá cambiado por completo. Es muy peligroso ir caminando cuando el agua está lodosa, ya que eso le impedirá ver no solo la separación entre las calles y los canales, sino también los desniveles en el suelo. En ese caso, en lugar de tratar de avanzar a toda costa, procure ir a un lugar un poco más seguro, como el primer piso de un edificio cercano. Eso es hacer lo mejor posible para ponerse a salvo. Ahora veamos qué tan peligroso es evacuar en automóvil durante una inundación. Si se desplaza en automóvil, debe tener precaución, ya que existe el riesgo de que la corriente lo arrastre o lo sumerja. Las zonas que se encuentran a un nivel más bajo que su alrededor son particularmente peligrosas, como los pasos a desnivel y otros. La parte central de un paso a desnivel podría ser más profunda de lo esperado e incluso desconocerse su profundidad a causa del agua lodosa. Si entra de manera imprudente, se volverá imposible conducir el vehículo debido a que los neumáticos flotarán, y si el agua penetra en el motor, este se detendrá, impidiendo el desplazamiento.
Hay peligro de quedar encerrado en el vehículo, ya que cuando empieza a sumergirse, la presión exterior del agua hace imposible abrir las portezuelas. Si se ha vuelto imposible de conducir el vehículo, es esencial que abra de inmediato la portezuela y escape. Ahora veamos un caso de desbordamiento de un gran río que fluye por una gran ciudad. Pese a que los grandes ríos se desbordan con poca frecuencia, cuando esto sucede causan graves daños. También existe el peligro latente de daños por inundaciones característicos de las zonas urbanas. Una de las características de las zonas urbanas es el creciente uso de espacios bajo tierra como el metro y las zonas comerciales subterráneas. Una gran cantidad de agua desbordada del río desemboca en estos sótanos con la fuerza de una cascada. En una zona comercial subterránea hay muchas entradas y salidas. Aunque el agua fluya desde uno solo de esos lugares, todo el centro comercial se inundará en un instante. Se han dado casos en los que la gente se ha percatado tarde de la inundación y ha perecido ahogada al quedar atrapada en un espacio subterráneo. Las lluvias torrenciales de julio de 2018 causaron enormes estragos, principalmente en la región occidental de Japón, y dejaron un saldo de más de 200 muertos o desaparecidos. En particular, el mayor número de víctimas se registró en Mabicho, ciudad de Kurashiki, en la prefectura de Okayama. Las inmensas inundaciones tras el sucesivo derrumbe de terraplenes causaron 51 muertes. Estos son los testimonios de 2 personas afectadas. 切れるいうことはもう全く考えてなかった。でニュースでなんか決壊したいうていうのを聞いたんですけど、いやあのお宅が決壊するわけないと思って、もう2階お付きだったんです。はい、2階におれば大丈夫かなというぐらいで落ち着いておりました。すぐ避難してくださいいうのが来たもんですから、これは逃げないけないと慌てて逃げたんです。はい、出たんですけども途中で もう道が混雑の大渋滞で、1時間弱ですかね。その途中でもう水がブクブクブクブク言ってからもう道は使ってなかったですけどものすごい水が流れてたような状態で怖いなと思ってからもう中は天井が全部落ちてしまってもう全部使ってしまってますから結局屋根が出たぐらいだかなと思ってったんですけどだから2階へ追ってもちょっとアップしとったかなって、早く逃げる。 これだけだなもう周りを気にせずに周りがあった周りを誘ってでも声を掛け合ってもうとにかく避難することこれが一番だと思いますつくづく思いました。はい、この辺りは大雨が降るとすぐ水が水位が上がるっていうのを分かってましたからどうせまた多いだけで終わるだろうと言い方はあれですけど高をくくっていたというんですか、はい、息子の車がもう水流で浮き上がって流されかかってて、門の先はもう水流が激しくてとてもじゃないけど大人の私でも出るとこれは流されるなと判断しましてちょっと助けを待とうと思って門柱の上に上がった次第です。はい、待ってる15分か20分の間にもうどんどん水位が上がってきて、門柱も浸かり自分の腰あたりまで水が来だしこの門柱だとちょっといろいろ流木というかね家の壊された柱とかいろんなものが流されてきて少しでも高いところへと上がろうと。はい、松の木にすぐ横にあったので、とりあえず松の木にしようと登っててっぺんですね、はい、今から考えるとそうですもっと早く避難しとけばこんなことにはならなかったと。家は水害では使ったのはまだ変わりはありませんけどそんな逃げ遅れるようなことはなかったと思います。Imaginar que aquí no va a haber problema o que esta vez tampoco va a pasar nada solo retrasa la decisión de escapar. A fin de proteger nuestras vidas en caso de inundación, es esencial escapar antes de que ocurra el desastre.
Escuchando el relato de estas dos personas, podemos ver que el retraso para ponerse a salvo puso en riesgo sus vidas. Hay que tener cuidado, sin embargo, ya que si muchas personas huyen al mismo tiempo, existe el riesgo de quedarse atrapado en un atasco y no poder moverse. Para proteger nuestras vidas de las inundaciones, es esencial que pensemos por lo general en la manera de ponernos a salvo en caso de emergencia. Las actividades de evacuación que debemos realizar dependen del peligro de un desastre en el área donde residimos. Confirmemos ahora las actividades de evacuación que debemos realizar. A fin de confirmar el peligro de desastres en el lugar donde usted reside, antes que nada consulte el mapa de riesgo de inundación que publica cada municipio. El mapa de riesgo de inundación muestra el área donde se prevén inundaciones cuando se desborda un río, la profundidad prevista, los lugares de refugio y los sitios peligrosos en el momento de la evacuación. ¿Mi domicilio está dentro o fuera del área donde se prevén inundaciones? En caso de estar dentro del área donde se prevén inundaciones, debe confirmar qué tan alto podría inundarse su casa. Si la profundidad de la inundación no llega a los 3 metros, se puede poner a salvo huyendo al primer piso. Sin embargo, en una casa de una sola planta es necesario escapar de la misma. A continuación, decida las actividades de evacuación a realizar en caso de emergencia. En caso de que su casa esté en un área donde se prevén inundaciones, si se emite el nivel de alerta 4, aviso de evacuación, su actividad debe ser básicamente la de evacuar. Ahora bien, en caso de que pueda encontrar un destino de evacuación como la casa de un familiar, de algún conocido, un hotel, etc., huya lo antes posible a ese lugar. En caso de que no pueda conseguir un destino de evacuación, huya a un centro de refugio de emergencia designado. Sin embargo, cuando se ha emitido el nivel de alerta 5, hay ocasiones en que más bien sería peligroso dirigirse al lugar de evacuación debido a que el desastre ya ha ocurrido. En ese momento, procure actuar haciendo lo mejor posible para ponerse a salvo en un lugar o edificio más seguro en la cercanía o a un edificio más resistente, o bien trasladándose a un lugar más seguro dentro de la casa, etc. Literalmente, los centros de refugio de emergencia designados son lugares donde uno se refugia en caso de emergencia cuando hay un riesgo inminente de desastre. Cuando ha ocurrido realmente un desastre, si es necesario continuar refugiándose cierto tiempo, acuda a un refugio designado que reúna las condiciones para vivir durante un tiempo determinado. En caso de estar fuera del área de riesgo de desastre, hay muchas instalaciones que combinan ambas funciones. Incluso si está dentro de un área donde se prevén inundaciones, podrá permanecer en casa en caso de que determine que puede garantizar la seguridad en su interior. En ese caso, proceda a evacuar verticalmente al primer piso o a un lugar más alto dependiendo del estado de la inundación. Cabe señalar que aún en caso de que su casa esté fuera del área donde se prevén inundaciones, manténgase alerta. Hay que realizar las actividades de evacuación necesarias utilizando como referencia la información de evacuación emitida por el gobierno, los partes meteorológicos para la prevención de desastres, etc. Evacuar significa evitar las dificultades, en suma, garantizar la seguridad. La gente que está en un lugar seguro no necesita evacuar. Hemos elaborado un folleto para ayudarlo a determinar las medidas de evacuación apropiadas que debe tomar dependiendo de la ubicación de su casa. Procure utilizarlo. A fin de facilitar la comprensión de las actividades de evacuación que deben realizar los residentes y elegir el momento óptimo para la evacuación, se han dividido en 5 niveles las actividades que todos los residentes deben realizar dependiendo de cómo aumente el peligro de que ocurra un desastre, y se ha facilitado la comprensión intuitiva de las actividades a realizar a partir de la información que se proporcione. Del mismo modo, a manera de referencia, cuando se efectúa una evacuación temprana, se ha decidido que la información meteorológica para la prevención de desastres, incluyendo la advertencia por lluvias torrenciales que divulga la Dirección de Meteorología, sea correspondiente al nivel de alerta. Se le conoce como información acorde al nivel de advertencia.
La información acorde al nivel de advertencia se divulga de manera amplia para cada municipio y río. Sin embargo, la información de evacuación, incluyendo el aviso de evacuación, se emite tomando en cuenta las circunstancias locales para las áreas delimitadas como las zonas escolares y los distritos. Por ejemplo, incluso si la información sobre el peligro de inundación se divulga en el municipio donde usted reside, el riesgo de desastre por inundación aumentará en las zonas bajas cercanas a los ríos, pero no lo hará en las áreas de mayor altitud que se hallan alejadas de los ríos. Le exhortamos a utilizar la información acorde al nivel de advertencia para conocer por anticipado el riesgo de que ocurra un desastre en el área donde usted reside y evacúe con anticipación según su propio criterio. En el nivel de alerta 1 le exhortamos a prestar atención a la información más reciente como los partes meteorológicos. En el nivel de alerta 2 le exhortamos a reconfirmar los mapas de riesgo y a verificar dónde hay que refugiarse y la ruta hacia el centro de refugio. La Dirección de Meteorología divulga avisos de inundaciones, desbordamientos y lluvias torrenciales. Cuando un municipio emite información de evacuación, el nivel de alerta se convierte en el 3. Le exhortamos a evacuar a las personas en edad avanzada y a quienes necesiten tiempo para hacerlo, así como a empezar los preparativos de evacuación de otras personas. Entre la información acorde al nivel de advertencia se encuentra la divulgación de información de alerta de inundación, desbordamientos y advertencia por lluvias torrenciales. Cuando un municipio emite un aviso de evacuación, el nivel de alerta se convierte en el 4. Le exhortamos a que evacúen todos, y no solamente los ancianos, a un lugar seguro donde no haya riesgo de inundación ni desastres por deslizamientos de tierra. En caso de que aumente el peligro, hay ocasiones en que se emite advertencia de evacuación, pero no siempre es ese el caso. Es esencial tomar medidas cuando se emite un aviso de evacuación. Entre la información acorde al nivel de advertencia se encuentra la divulgación de información de peligro de inundación y alerta de derrumbes y deslizamientos de tierra. Cuando un municipio emite información sobre la ocurrencia de desastres, el nivel de alerta se convierte en el 5. En el área donde usted reside ya está ocurriendo un desastre. Hay ocasiones en que es peligroso dirigirse al centro de refugio. A fin de proteger nuestras vidas, le exhortamos a actuar en ese momento haciendo lo mejor posible para ponerse a salvo. Entre la información acorde al nivel de advertencia se encuentra la divulgación de información de ocurrencia de inundación y advertencia por lluvias torrenciales. Hay ocasiones en que la información de evacuación no se emite a tiempo. Preste atención a la información acorde al nivel de advertencia y tenga en cuenta que debe realizar actividades de evacuación según su propio criterio, sin esperar a que el municipio emita información de evacuación. No suponga que todo está bien porque aún no llega al nivel 5. Le exhortamos a terminar de evacuar cuando aún esté en el nivel 4 y aún sea posible hacerlo. Para llevar a cabo una evacuación segura y digna de confianza, todos y cada uno de los residentes deben pensar que los desastres también los afectan a ellos mismos. Le recomendamos acostumbrarse a confirmar con su familia y los vecinos el mapa de riesgos del área donde reside, verificando dónde está el lugar de evacuación, los puntos por los que hay que pasar en el momento de la misma, así como cuánto tiempo tarda llegar al centro de refugio. Preste atención a la información de evacuación, incluyendo los noticieros de la televisión, los sistemas de radio de emergencia gubernamentales para la prevención de desastres y socorro, los mensajes del área que llegan a su teléfono móvil, etc. Asimismo, obtenga usted mismo en Internet información sobre la prevención de daños y trate de evacuar a la brevedad posible. Hay ocasiones en que la información de evacuación no se emite a tiempo. Trate de prestar atención a la información sobre lluvias y ríos y de realizar actividades de evacuación según su propio criterio sin esperar a que se publique la información de evacuación. A fin de llevar a cabo de manera más segura las actividades de evacuación en caso de emergencia, la elaboración de una tarjeta de desastre y evacuación es un método eficaz. Converse con los vecinos en la comunidad sobre la ruta de evacuación hacia el centro de refugio, los lugares peligrosos en la ruta de evacuación, el momento óptimo para una evacuación apropiada, la coordinación con personas que requieren atención especial y otras actividades de evacuación que se deben tomar en caso de emergencia. Asimismo, si los propios residentes organizan las tarjetas, podrán responder apropiadamente y sin preocupación cuando el peligro de un desastre sea inminente. Las tarjetas de desastre y evacuación pueden tener distintos tamaños y estilos. En la página web de la Oficina del Gabinete hay una serie de ejemplos sobre lo que los gobiernos locales están realizando de manera prioritaria.
Le exhortamos a consultarlos para tratar de elaborar sus tarjetas de desastres y evacuación. Le recomendamos participar activamente en los simulacros de prevención de desastres de su localidad. Realizar simulaciones de actividades de evacuación y experimentar situaciones son conceptos útiles para decidir con calma y actuar en caso de emergencia. Con respecto a la evacuación de personas que requieren atención especial, incluyendo ancianos y gente con discapacidad, participe con el administrador de atención en la aportación de ideas sobre la manera de ofrecer apoyo y la asignación de funciones, y promueva la creación de un sistema para la prevención de desastres en toda el área. Protejamos nuestra propia vida, sin miedo a que resulte vano. En el nivel de alerta 3, evacúen los ancianos y quienes requieran cuidados especiales. Y en el nivel de alerta 4, evacúen todos. Acostúmbrese a conversar con su familia sobre el tema de evacuación a fin de estar en condiciones de realizar las actividades apropiadas a este respecto. Determinemos las reglas de evacuación en el área y pongamos todos en práctica la protección de nuestra propia vida en la comunidad.